se entrampó después del indulto del presidente Boric. Y quiero hablar precisamente de eso, por la señal que dio el presidente Boric, porque en algún minuto es probable que lo iba a hacer porque era una promesa de campaña, lo hubiese dicho, no sé, o 2 semanas después, o 4 o 6 meses después. Pero sin embargo, muchos coinciden en que se habría equivocado en el momento. Pero quiero pasar a revisar lo que ocurrió ayer precisamente con el presidente Boric, porque estuvo en un punto de prensa en el cual se le preguntó si estaba en conocimiento de cuáles habían sido los delitos de las personas que fueron indultadas, y particularmente, por ejemplo, de Luis Castillo. Pasemos a revisar. Ayer un reportaje de Tele 13 dio detalles del prontuario de una de las personas indultadas por usted la semana pasada. Hablamos de Luis Castillo, que tiene una condena por atacar oficinas públicas, pero además entre 2005 y 2017 ha estado involucrado en 26 causas judiciales. Tiene también otras 5 condenas que involucran hurto, lesiones menos graves, robo con sorpresa y robo con violencia. Quisiéramos saber si usted tuvo estos antecedentes a la vista al momento de conceder este indulto, si reafirma también sus palabras de que no se trata de personas que sean delincuentes, y además, presidente, si es que está dispuesto a escuchar la petición de apruebo de dignidad que están pidiendo que se indulte a más personas. El tema de los indultos a lo largo de la historia de Chile siempre ha sido polémico. Hay un libro que se llama Las cenizas del olvido, de Lobeman y Lira, en donde se da cuenta de cómo esta ha sido una institución que ha existido de larga data en la República, y que siempre genera muy enconados debates. Yo quiero recalcar algo que dije ayer. No pongo en duda ni por un segundo las atribuciones del Poder Judicial, ni me corresponde inmiscuirme en lo que señala el artículo 76 de la Constitución respecto a que la facultad privativa de conocer causas pendientes es de justamente el Poder Judicial, y que por lo tanto yo no debo referirme a los fallos. El indulto es una atribución a la cual hemos recurrido en virtud de las facultades que me confiere la Constitución y las leyes, y yo espero y tengo la esperanza que sirva para reparar heridas que están abiertas en el país. Ustedes pueden haber visto, en función de todo lo que hemos estado haciendo, el aumento de presupuesto de Carabineros, el aumento de las facultades también para la PDI, la modificación de delitos como la extorsión, secuestro, sicariato, que la delincuencia y el cómo confrontarla ha sido una preocupación. Yo espero que estos indultos en particular, que han sido fruto de una profunda reflexión, en donde, insisto, no cuestiono el rol de los poderes, de la independencia de los poderes, no signifique que no podamos trabajar como país para afrontar este tremendo desafío que es enfrentar la delincuencia. Así que hoy día estamos en Valdivia, ya me he referido en reiteradas ocasiones al tema de los indultos. Espero que es un tema que logremos dar por zanjado, que pasemos adelante la página y nos dediquemos a trabajar por las necesidades urgentes que tiene nuestro país, que son muchas. Presidente, no nos quedó claro si usted sabía los antecedentes. Ya contesté la pregunta. Pedir el indulto. Ya contesté la pregunta. El presidente decide no contestar la pregunta que hace Valentina Godoy de Tele 13. Bueno, esa periodista es de Canal 13, de hecho, Valentina Godoy, que hace justamente una pregunta que es muy clara, porque de hecho fue este mismo canal el que reveló los antecedentes de esta persona, la que claramente nos dice que entre 2005 y 2017 sí, porque el presidente dijo que no eran personas que no eran delincuentes, y en este caso, al menos la biografía da cuenta de que hay casos en los que podríamos decir que sí. ¿Qué pasa con eso, Natalia? Porque esta es una posición difícil, lo sabemos. ¿Cómo lo explica usted? Porque ahora el presidente incluso está teniendo, no sé, en esta actitud de decir ya respondí la pregunta, ya hay un problema incluso con la prensa, pero al margen de eso, ¿cómo lo explicamos? ¿Cómo lo tratamos de entender? ¿Qué lectura le da usted? A ver, la lectura que yo le doy a este tema es que efectivamente es una prerrogativa presidencial que puede ser discutible en los tiempos en que vivimos. Sí, nunca nadie va a estar, nunca vamos a estar todos de acuerdo con un indulto. Y creo además que quien, digamos, defina o no si una persona es un delincuente asociado a una condena, no es el presidente, es el Poder Judicial. De modo que claramente si una persona tiene una condena y posteriormente se hace, digamos, plausible el indulto, es porque finalmente cometió un acto que la justicia asume delictual y lo condenó.
Por lo tanto, creo que si es o no delincuente lo que yo piense a lo mismo, él tenía una pena, él y todos las personas que se les hizo el indulto, Sí. y el indulto es algo extraordinario. Ahora, no voy a hacer un juicio de las facultades exclusivas del presidente, no me corresponde, pero efectivamente creo que se pudo haber hecho en otro minuto, porque entendiendo lo que también decía la Priscila, esto fue un compromiso de campaña, la ciudadanía sabía que el presidente pretendía generar un indulto a aquellas personas presos de la revuelta, al alero del estallido. Pero sí creo que esto fue una señal que complicó políticamente el acuerdo de seguridad. Y ¿Por qué eso lo hizo en ese minuto? no Porque sé. siempre hay una estrategia política. Y Iván Flores, senador de la República, también decía en este canal, en una entrevista, ¿quién asesora al presidente? Bueno, yo no soy asesor del presidente, lo que le quiero decir, o sea, ¿qué es lo que me importa a mí decir? No es quitarle Pero usted también, pero Natalia, usted era parte de esta mesa de seguridad. Y cuando se entera de esta situación, fue como que le dolió un poco la guata, así, ¿por qué lo hace ahora? ¿Por qué esto? Porque más allá, esto no es solo una señal política, sino que tiene que ver con lo que se estaba discutiendo, que es qué señal les damos a los delincuentes. Bueno, me dolió un poco la guata, el corazón, en fin, por lo que yo le digo. O sea, primero, creo que lo más importante hoy día era, y es todavía, retomar la mesa de seguridad. Si yo le pregunto a cualquier persona en su casa por qué no están sentados en la mesa de seguridad, nadie lo entiende. Entonces, lo primero es que hagamos un alto, por decirlo, una tregua en esto que las fuerzas políticas pueden tener distinta opinión respecto del indulto y volvamos a sentarnos en la mesa de seguridad. Es imperativo, es lo que la ciudadanía nos demanda. Y yo le pido a los parlamentarios de todas las tendencias que, a pesar de que les pueda o no haber gustado el indulto, conversémoslo en otro espacio, abordemos el tema de los indultos, trabajémoslo legalmente para que los presidentes no tengan esa competencia, en fin, pero volvamos a la mesa de seguridad. ¿Usted cree que se sientan nuevamente a la mesa de seguridad? Porque ayer, por ejemplo, hablábamos con la alcaldesa Matei y decía que esto era reírse en la cara. Varias cosas. Lo primero es que el presidente dijo en una entrevista que el periodismo estaba para incomodar. Y ¿saben qué? Yo lo único que he visto de la relación del presidente con los periodistas es que le molesta infinito que lo incomoden. Este es el altercado número 1000 con un periodista. Y yo creo que tiene que cambiar el tono el presidente de la forma de relacionarse con la prensa. Yo fui ministra vocera de gobierno, sé lo difícil que es, muchas veces me sentí literalmente en el paredón, pero uno sabe que tiene su rol que cumplir y la prensa cumple su rol. Entonces yo primero creo que el presidente se equivoca en el tono con la prensa y creo que ojalá no siga pasando. Es una recomendación humilde desde quien estuvo en un lugar un poquito menos importante, sobre todo pero cuando se le pregunta por datos concretos. porque la pregunta es completamente válida, como muchas de las anteriores que le molestaron a él. Entonces yo creo que es lo primero que hay que decir. Si él dice que el periodismo está para incomodar, que realmente lo exprese así. Segundo, creo que el presidente se equivoca en varias cosas. Sin lugar a duda en el tiempo, porque estábamos a puertas de un acuerdo de seguridad, enreda las cosas, la pobre Natalia. Pero es cierto que estaba casi listo. Entiendo que estaba muy avanzado. Natalia había una se iba a firmar así el O último sea, 10 años. no sé si se iba a firmar así hoy día, exageremos. pero No, estaba muy pero avanzado. Había efectivamente, avances. había avances, sí. avances. Natalia no puede expresar probablemente con tanta fuerza que el momento no era el más cómodo, pero obviamente ahí hay un error, estábamos conversando, sentados en la mesa, etcétera. Tercero, es cierto, el presidente lo prometió. El presidente lo dijo, estaban en primera línea, probablemente cuando ganó el presidente Boric se escuchaban unos gritos los familiares de los presos de la revuelta, como lo llaman ellos, y es verdad que es un compromiso, pero la pregunta que uno se hace es, ¿por qué se indulta a los que se indulta? Primero nos gustaría realmente saber, yo vi unas frases que salieron ahí recién hoy día en Transparencia, todas estándar, ¿ah? Todas las razones son las mismas. Yo creo que eso ya habla muy mal del proceso, pero y vamos a hablar de la ministra Río y la responsabilidad que puede tener ahí. Pero, ¿por qué se indulta? El presidente dice dos cosas. Porque se busca paz social. Ya, yo no sé qué paz social se logra cuando el señor que sale indultado dice los insurrectos no nos cansamos, seguimos. Es decir, cero arrepentimiento.
O sea, él podrá creer que está en una lucha social, pero le hizo daño a alguien. Es cosa de ver la imagen. No hay El un Canal 13 arrepentimiento. pega un golpe noticioso impresionante con el reportaje que hace. Sí. Ahora está saliendo en otros medios de comunicación. Déjeme decirle otros más, casos. esa Otros persona casos, le 5 cerró la meses. puerta a cualquier otro indulto probablemente. O sea, perdóneme, es un golpe noticioso porque muestra que este es un señor, primero que se arrepiente, cero. Cero. Segundo que es un delincuente. Eso es lo otro que dijo el presidente. No son delincuentes. A ver, perdón, todos los antecedentes que están saliendo, detenciones policiales, de condenas, de todo. ¿Cómo los eligió, presidente? ¿Cómo los eligió? Porque si usted quería dar una señal de paz social, porque estos eran chicos que habían salido a la revuelta ideal para luchar por los derechos sociales, perdóneme, aquí tenemos puros señores, o al parecer por los antecedentes que están saliendo, que delinquían una y otra vez. Entonces, Sí, ¿qué de hecho señal ayer de paz Tele13 social también puede haber dio ahí? cuenta de los informes de gendarmería, De gendarmería. ¿no? Que planteaban que son personas que no se debieran reintegrar, al menos todavía. Sí, contradecía Y los lo que decretos decían decía otra el cosa. Y decreto. en el caso de Mateluna, ponen en entredicho a los únicos que puedan decir si alguien es culpable o no, que son los tribunales de justicia. El presidente no es el llamado a decir si alguien es inocente, su convicción de inocencia no, él tiene que decir aquí hay un Pero culpable. probablemente por lo mismo, Carla, yo entiendo la crítica y la hemos escuchado toda la semana y es válida. Y hay pocos que estén defendiendo esta cuestión realmente, así como 100%. Pero el presidente con su última intervención, esta cuestionada, da cuenta una serie de veces que no quiere más entredichos con el Poder Judicial. De alguna manera siento yo también aceptando el raspacacho que le dieron, porque es asumirlo. Sí. O sea, el asumir es decir, perdón, me equivoqué. Mira, el presidente, una de las cosas buenas que ha tenido, creo yo, se le ha pasado la mano todas las veces que lo ha hecho, pero una de las cosas buenas que tiene es que reconoce que se equivocó. Este era el momento para reconocer que se había equivocado. Si esta línea no se puede cruzar, la de la separación de los poderes del Estado no se puede cruzar. Da paso al populismo, a los totalitarismos. Entonces él debió haber dicho, ¿sabe que me equivoqué? Fíjese que yo ocupé mi atribución de indulto en una persona condenada, culpable. Y la tengo, no tengo que explicarla, esta es. Sin embargo, yo entiendo que el señor Mateluna se le había dado un indulto, siempre pensando que no iba a reincidir. Yo no sé legalmente, no soy abogado, pero me llama la atención que En no la pueda época de volver a Ricardo Lagos, indultar sí. a alguien que es culpable. Acuérdense que esto, la Sí. Fiscalía salió con su declaración, el Poder Judicial, de forma unánime. O sea, es un señor que es culpable. Bajo las Ahora, leyes el chilenas indulto, es culpable. el documento de indulto no dice, a propósito de Mateluna, lo que dijo el presidente. Probablemente el presidente cuando planteó esto que ha sido tan criticado era su opinión más personal, pero el documento de indulto no da las razones estas de que está convencido de su inocencia, ni mucho menos. Y como usted bien dice, las razones por las cuales finalmente se indultó son de atribución presidencial, por decirlo de alguna forma. Pero acá el presidente comete el error de además entregar una declaración personal, diría yo, y no como jefe de Estado probablemente, a propósito del tema. Y aquí podemos seguir 1 hora y media más probablemente haciendo un programa. análisis de esta serie de problemas y más particular si empezamos a hablar ahora de la ministra Ríos. Pero como decía la PRI, ¿qué hacemos con esta mesa? Usted quería decir algo en particular sobre la ministra Ríos. Sí, o sea, lo que pasa es que yo creo que el gobierno debe decir si conocía los antecedentes y tenía claridad de que los indultados son personas con antecedentes delictuales importantes. Anteriores. Y si conociendo esos antecedentes de que son delincuentes, perdóneme que lo diga, los decidió indultar. Igual, ¿y por qué? ¿Y por qué a ellos y no a otros? Porque yo espero de verdad que las frases de la ministra Vallejo sean reales y no hayan más indultos, porque si nos vamos a enterar a la vuelta de la esquina de que el compromiso presidencial son más que estos 13, que yo me pregunto... Ojo, no más indultos para personas en el contexto del Presos de la estallido. revuelta, Sí, porque indultos probablemente... Obviamente, y de ¿el razones presidente Piñera hizo humanitarias... cuánto? ¿4.000 indultos? A ver, yo creo que hay que aclarar esto del presidente Pero Piñera. eso hoy, no estoy empatando, estoy diciendo que indultos hay. El tema presidente es que Piñera- lo circunscribamos al tema estallido, ¿no? Sí, el Eso es presidente lo que dice Piñera la indultó a través de 2 leyes. Por lo tanto, los indultos masivos en materia de contexto COVID y otros fueron por leyes, pasan por Congreso, tienen votos transversales. Y los humanitarios son todos bajo riesgo de vida. Son personas que iban a fallecer, razones humanitarias. ¿El presidente Boric puede usarlo? Por supuesto que sí. La ministra Vallejo dijo que no iban a haber más indultos en el marco del contexto Eso. de la revuelta social, Eso. del estallido social, o lo que le quieran llamar. Yo espero de verdad que eso sea verdad. Ahora, ¿por qué entonces son estos 13 señores que primero eran 11? Y fíjense que en los que estaban sin antecedentes, los primeros 11 estaba el señor Castillo. Entonces yo a ratos pienso que en una de esas se equivocaron, no lo quisieron reconocer, no tengo idea. Eso lo sabrá la ministra Río en el desorden lamentablemente que ella tuvo Sí, ese es para el este problema, proceso. ¿Está de fue muy- acuerdo con muy una poco acusación prolijo. constitucional contra la ministra? Yo creo que los parlamentarios, yo soy súper
en general son muy en contra de las acusaciones constitucionales. ¿Y en Creo este que son caso? de última ratio. ¿Se No, justificaría? Creo que uno, en el caso de la ministra Río en particular, uno no podría descartarlo. O sea, creo que tiene algún sustento para estar analizando. No esa típica cosa que uno tira al voleo, así como para hacer el punto político. Aquí hay un tema tan complejo que uno podría Ya, pero mirarlo su con sector está haciendo detención. un punto político con esto, ¿ah? Es que esto es grave. Yo creo que la digo, yo creo que porque la se está oposición, acusando mire, a la ministra, al otro ministro, al mire, presidente. este caso en particular, yo creo que la oposición tiene que hacer su Y pega. en el gobierno pasado también la centroizquierda hizo lo mismo. Acusar Sí, a uno, y a mí no otro, me gusta nada, en general, yo fui muy crítica. A mí me llama la atención, ojalá, si van a Bueno, la hablar de política del empate. si van a hablar un poco de política con el ministro Jackson, yo vi las declaraciones del ministro Jackson porque está presentada una acusación en su contra del Partido Republicano. Sí. Sí. Yo podré discrepar al respecto de muchas acusaciones, a mí no me gusta eso, no me gustó antes, no me gusta ahora. Pero el ministro dice que le parece tremendo que se gaste tiempo en las acusaciones y no sé qué. Bueno, sí. Pero estamos hablando del ministro que transmitió en vivo a través de redes sociales su viaje desde la cuarentena al Congreso Nacional. ¿Ah? Salir a Entonces, ojo ahí, ya. La ministra Ríos, fíjese que lamentablemente yo tengo una muy buena impresión de ella de antes. Creo que ha cometido una cantidad de errores graves, en particular en este caso, que ameritan que uno lo mire con detención. ¿Ya? Bien. Muchas gracias por acompañarnos hoy día, gracias Natalia, gracias Carla, porque la verdad es que es bien importante poner estos temas sobre la mesa y ojalá que avancemos en algo. Y ojalá, insistimos, acá vemos dos mujeres que están preocupadas de lo que pasa en el país, que somos de partidos distintos, de Sí. miradas distintas, pero que ambas hemos conversado en esta y en otra ocasión. Por favor, la mesa de seguridad se tiene que volver a sentar. Tenemos una deuda con el país, igual que en tema de pensiones. Eso es prioridad para los chilenos. De todas maneras, yo solo decir que me parece que la mesa de seguridad es prioritaria, pero demos garantías de que de verdad hablamos de lo mismo en materia de seguridad. Porque si entendemos los derechos de proteger a las víctimas, entregándole más beneficio a los victimarios, aunque nos sentemos 20 veces, no nos vamos a poner de acuerdo. Sí. Bueno, Está bien, está muy bien. Ya pues, Ya, muchísimas pues, gracias a muchas los dos. gracias. Que les vaya excelente. ¿Vamos a una pausa? Vamos a una pequeña pausa y después vamos a estar con el ministro Giorgio Jackson aquí. con las medidas económicas y mucho más. Sí, respondiendo.